bien. Los chicos terminan de pasar. Vamos a ir buscando el libro o el Evangelio de Juan. Y en este tiempo, ya hace varios años, 2 o 3 años, que estamos intentando hacer como iglesia, hacer un pequeño repaso de algunas cuestiones fundamentales del Evangelio. Una de las cosas que estamos haciendo es en los grupos familiares, que dicho sea de paso, si alguno todavía no se ha enganchado en los grupos familiares, son grupos que tenemos durante la semana en distintos puntos geográficos de la ciudad, como para que cada uno de ustedes esté el más cercano o el que les quede cómodo, puedan acercarse y podemos expresar la iglesia a través de estos grupos, porque son menores, 10, 15 personas, que tenemos un tiempo para orar juntos y también, insisto, expresamos nuestra vida de iglesia, nos ayudamos mutuamente, así que si todavía no estás formando parte, te invitamos a que puedas hacerlo. Y en este grupo también analizamos, como decía recién, estos temas puntuales del Evangelio que venimos analizando, ¿no? Frases o interpretaciones que teníamos desde mucho tiempo y que tenemos que repasar para ver si estamos en lo correcto, tenemos que hacer algunas modificaciones, ¿no? Y hace un tiempito, como decía, estábamos entonces analizando desde el Génesis, ahora ya estamos en Éxodo, en el estudio bíblico, una hora antes del culto, y estamos intentando no solo interpretar estos libros, sino que tratar de poder captar o elegir y usar el lenguaje que ellos mismos usaban para poder comprender más en profundidad lo que Dios quiere expresar, ¿no? Nosotros vemos muchas imágenes en el Antiguo Testamento y hoy vamos a ver algunas en el libro de Juan, que Juan toma ese lenguaje para expresar una idea, ¿no? Entonces, en la mañana veíamos el tema de cómo la creación, en Génesis 1, la tierra está siendo redimida, o sea, es un rescate de redención, no simplemente un relato de creación como, bueno, esto no estaba, ahora lo pongo acá, esto no estaba y esto lo pongo acá, sino que es un relato de redención. Dios está transformando la muerte en vida, ¿no? Y eso es lo que vimos también en el Éxodo y demás. Pero hoy vamos a ir a Juan y vamos a tratar de ver todo este mismo ejercicio. Sé que por ahí a veces suena un poco repetitivo, pero insistimos en esto porque es un nuevo lenguaje que queremos que la iglesia, que todos juntos podamos absorber y aprender para que el estudio de la palabra sea mucho más fluido y podamos comprender el mensaje de Dios. Entonces vamos al libro de Juan, al Evangelio. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, comienza haciendo, en los primeros versículos, haciendo esto que estoy diciendo, ¿no? Haciendo una regresión al principio, a Génesis 1, ¿no? Entonces arranca igual que Génesis 1, en un principio. Era el verbo o el logos, depende de la traducción, y el logos o el verbo estaba ante Dios. ¿Saben lo que significa ante Dios? ¿Por qué ante Dios? ¿Quién estaba ante Dios en el Antiguo Testamento? ¿Quién? El sacerdote, muy bien. El sumo sacerdote se presentaba, entonces estaba ante Dios, porque era el representante, ¿no? Entonces me está diciendo que este verbo también es el sacerdote ante Dios, ¿no? Y Dios era el verbo. Y en un principio Él estaba ante Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿no? En Él estaba o había vida y la vida era la luz de los hombres. Sigue haciendo referencia a Génesis 1, ¿no? Como Él trae la luz y controla las tinieblas. Habíamos dicho lo que simbolizaban para los escritores bíblicos hebreos y obviamente también del Nuevo Testamento, que las tinieblas es ese reino que muchas veces nosotros lo llamamos como pecado, que para entenderlo mejor, es ese reino donde nosotros estamos compitiendo, usamos estas herramientas de odiar a otros, de perjudicar a otros, de no perdonar, de no soltar. Y todo esto para los escritores bíblicos significan las tinieblas, ¿no? Entonces, el verso 5, la luz resplandece en las tinieblas, porque Jesús vino a mostrar la vida de Dios, el amor de Dios. Entonces resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Por qué prevalecieron, no?
como si fuera una guerra, ¿no? Las fuerzas del mal contra el amor de Dios, que de alguna manera quieren, no pueden, ¿no? Pero intentan prevalecer, pero no pueden contra la luz, ¿no? Y si uno sigue leyendo, el verso 9 dice, o el 8 dice, no era él la luz, está hablando de Juan el Bautista, sino para que diera testimonio de la luz. Fíjense cómo Jesús lo está presentando como la luz, ¿no? Comparando Génesis 1. La luz verdadera, verso 9, que alumbra a todo el hombre al venir al mundo, estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció, ¿no? Y al contrario, lo rechazaron. Entonces Juan empieza a hacer este análisis desde el inicio y presenta a Jesús como la luz. Pero si uno sigue avanzando, va a haber un relato al final del capítulo 1, donde en el verso 35 comienza como a decir, bueno, vamos a formar un nuevo grupo de personas, dice Jesús, ¿no? O como parafraseando lo que quiere decir el pasaje, son los primeros discípulos, o sea, vamos a formar un grupo de personas. Entonces al día siguiente, verso 35, de nuevo estaba Juan con 2 de sus discípulos, Juan el Bautista, y viendo a Jesús que pasaba, dice, he aquí el Cordero de Dios. Y sus 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. ¿Ven? Esto de ver a Jesús y seguirlo. Volviéndose entonces Jesús y viéndolos que los seguían, les dice, ¿qué buscan? Ellos entonces le dijeron, Rabí, que maestro, ¿dónde moras? Y Jesús le dice, vengan y vean. Fueron pues y vieron dónde moraba y quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. No sé qué fue lo que vieron, ¿no? Pero Jesús le dice, vengan y vean. Uno de los que habían oído de Juan y lo habían seguido era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Lo primero que hizo fue hallar a su hermano Simón, que después va a ser Pedro, y le dice, hemos hallado al ungido, al Mesías, al que se va a transformar en rey. Entonces lo llevó a Jesús. Mirándolo fijamente, Jesús dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que significa Pedro. Entonces, una cosa extraña, acá el escritor me quiere decir que Jesús empezó a llamar a un grupo de personas, ¿no? Entonces llamó al hermano de Pedro, o a los discípulos de Juan el Bautista, lo siguieron, el hermano de Pedro mismo, lo siguen. Perfecto. Ahora, en el relato siguiente va a llamar a 2 personas, pero fíjense lo extraño de esto. Y uno se pregunta por qué Juan, el evangelista, está escribiendo de esta manera, si podría haber elegido otro lenguaje. Entonces vamos a tratar de entender qué es lo que quiso decir Juan cuando escribe del verso 43 en adelante. Miren, y lo vamos a tratar de interpretar juntos. Al día siguiente quiso salir hacia Galilea, Jesús, y halló a Felipe. Y Jesús le dijo, sígueme. Ya creo que es el quinto ahí que llama. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe, que va a empezar a seguir a Jesús, lo halló a Natanael. Y le dice lo mismo que el hermano de Pedro a Pedro, ¿no? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, hijo de José, el de Nazaret, ¿no? Entonces Felipe le dice a Natanael, che, lo encontramos, el que se va a transformar en rey. Y Natanael, verso 46, le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dice, otra vez esta frase, ¿no? Ven y ve. Lo mismo que le dijo en el 39, ¿no? Jesús a los, vengan y vean. Verso 47. Fíjense cómo usan este lenguaje o diseño literario. Dice, Jesús ve a Natanael. Otra vez esta frase, ¿no? Ven, vení, ve, hemos visto, ¿no? Y Jesús ve a Natanael que viene y dice acerca de él. O sea, ve a este Natanael que duda de Jesús. Y cuando Jesús lo ve a Natanael le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Le respondió Natanael, Rabí, otra vez, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bien, entonces tenemos este llamado
que involucra a Felipe y a Natanael. Entonces Felipe le dice a Natanael, che, encontramos al Mesías, al ungido, ¿no? Cuando ustedes lean Mesías en la Biblia, es una expresión de ungido, o sea, y el ungido para transformarse en ¿qué? En rey, ¿no? Siempre se ungían en el Antiguo Testamento a los reyes y a los sacerdotes. Podríamos decir también que Jesús se está transformando en este sacerdote, porque Jesús fue rey y sacerdote. Ahora, cuando Felipe le dice a Natanael, encontramos al Mesías. ¿Sabes de dónde es? Es de Nazaret. Natanael dice, ¿pero puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Por qué dice eso? Vamos a tratar de comprender qué es todo este lenguaje que está usando, ¿no? ¿Por qué dice, no puede salir nada bueno de Nazaret? No, el relato no dice más nada. La escena siguiente es Jesús ve venir a Natanael y dice, Natanael, el que no cree en mí, ¿no? Dice, este tipo es una persona que es un israelita verdadero en el cual no hay engaño. Natanael le responde, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dice, lo que pasa es que te vi que estabas debajo de la higuera. Y cuando Jesús le dice a Natanael, te vi debajo de la higuera, Natanael dice, este es el verdadero Hijo de Dios, el Rey de Israel, pero acababa de decir que puede salir bueno de Nazaret, ¿no? Pero ahora Jesús le dice solamente, te vi debajo de la higuera, y él se da cuenta de que Jesús es el Hijo del Rey, o es el Rey mismo, ¿no? Es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿Por qué? Entonces después Jesús le dice, claro, pero ¿te asombrás o me reconoces porque solamente te dije que te vi debajo de la higuera? Bueno, vas a ver cosas mayores que esta. ¿Cuáles? Vas a ver el cielo abierto y a los ángeles descendiendo y ascendiendo sobre el Hijo del Hombre. Fin de la historia. Y empieza la boda de Canaán. ¿Qué podemos sacar de esto? ¿Por qué Jesús, que está empezando a llamar a un nuevo grupo de personas, usa este lenguaje? ¿Qué piensan? Si ustedes tuvieran que leer esto como parte de, no sé, un devocional o tienen que compartir, ¿qué dirían de este párrafo? ¿Les tocó justo este párrafo? No sé, porque a veces no tenemos esa manera, ¿no? Te tocó este párrafo. Bueno, haz lo que puedas. Y tienen que interpretar lo que Felipe y Natanael y Jesús están hablando. ¿Qué dirían? ¿Cuál es la idea? Te vi debajo de la higuera, vas a ver los cielos abiertos, a los ángeles descendiendo. Sí. Perdón, dale a Uriel y después te doy... Bueno, cortito así, no sé. Jesús vio lo que pensaba debajo de la higuera. Bueno, o sea, Uriel está diciendo que probablemente está viendo la intención o lo que pensaba Natanael y eso es lo que quiere expresar. Bien, bueno. Bien, Manu hace una conexión, que esa es la idea, de conectar el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento hay un personaje llamado Jacob que va a tener un sueño, que acostado en una piedra, donde en ese sueño ve a ángeles que suben y bajan sobre una escalera, ¿no? Entre el cielo y la tierra. Y cuando se despierta dice, Dios está acá y no me di cuenta, ¿no? Entonces, probablemente la frase de veréis el cielo abierto y los ángeles que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre pueda tener que ver con esto. Bien, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Por qué Jesús le dice, te vi debajo de la higuera? Y Natanael con esa frase dice, este es el Rey de Israel. Bien, bien. Bien, o sea, Gaby está diciendo que probablemente está mostrando cómo Jesús en este caso tiene el conocimiento de darse cuenta de lo que está pensando la otra persona. Bien. ¿Algo más? Claro, ¿cuándo lo vio? ¿En qué momento? ¿No? El relato no lo dice.
Entonces uno lee estas cosas y dice, ¿no hubiese sido más fácil decir, bueno, Jesús se encontró con Felipe, le dijo, yo soy el rey, después viene Natanael y le dice, che, yo soy el rey, ¿listo? Dale, seguime. Y se terminó. Pero ¿por qué hace este ida y vuelta, ¿no? Esta comunicación? Bien, él puede tener el control de todo. Perfecto, eso está claro, porque es verdad. Él está viendo, ve a Natanael, sabe que Natanael acaba de decir, aunque Jesús no lo escuchó, pero él lo sabe, que puede salir bueno de Nazaret, ¿no? Pero fíjese que Jesús no le dice, che, pará, te fuiste, ¿no? Te zarpaste un poco con lo que dijiste, como de Nazaret, yo nací en Nazaret, ¿cómo no va a salir nadie bueno de ahí? No es que Jesús se siente mal o dolido por lo que le acaba de decir Natanael, al contrario, lo trata muy bien. Este tipo es un israelita en el cual no hay engaño. Aparece la higuera. A ver, ¿había engaño en Natanael? Seguro que sí. ¿Y por qué Jesús le dice, este es un verdadero israelita en quien no hay engaño? ¿Hay o no hay? Bien, conoce el corazón de él, pero la pregunta es, ¿había engaño en Natanael? Seguramente sí, pero Jesús dice que no hay engaño. Bien, una solución a ese problema, como dice Francisca, puede ser, bueno, él puede ver lo que va a pasar en el futuro, que se puede transformar en alguien en el cual no hay engaño. Ahora, lo que nosotros estamos intentando hacer es, como hacíamos en el estudio de esta mañana, como venimos haciendo hace 2 o 3 años, es intentar descifrar qué representan cada cosa. Entonces nosotros cuando leemos, por ejemplo, vamos a empezar a ver, ahí yo anoté uno de los obstáculos, que no entiendo por qué Jesús está diciendo un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces ahí uno dice, pero ¿por qué no hay engaño? No entiendo. Porque sí, o sea, todos los seres humanos tenemos de alguna u otra manera maldad en nuestro corazón. ¿Por qué Jesús está diciendo eso? Entonces la pregunta es, esa frase, un israelita en quien no hay engaño, ¿tendrá que ver con algo anterior que está representando? Bueno, vamos a ver. Ahora, fíjense que Manu recién decía que conectó esto de los ángeles con Jacob. ¿Cómo se llamaba Jacob? Bien, se llamaba Jacob y Dios le cambió el nombre a... ¿Qué significaba Jacob? Ajá, el engañador. Vamos a empezar a hacer este juego, ¿no? Fíjense cómo funciona la literatura. Si yo te estoy diciendo que vos sos un verdadero israelita, en el cual no hay engaño, es decir, ¿con quién te estoy identificando? ¿Con Jacob o con Israel? Vamos de nuevo. Jacob era un engañador real, era un usurpador. Él le robó la primogenitura a su hermano, él engañó a su padre, engañó a su suegro, el suegro lo engañó a él. Una vida llena de engaños, en síntesis. Su identidad era el engaño. ¿Bien? Ahora, cuando Dios tiene ese encuentro con Jacob, que va a ser posterior a este sueño, hay una cosa extraña, hay una pelea entre un ángel y Jacob le dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas. En ese suceso, el ángel le dice, tu nombre es Jacob. ¿Sabes por qué? Porque sos un engañador. Pero ahora te vas a empezar a llamar Israel. Vamos a cambiar tu identidad. Israel es padre de muchos, ¿no? Fructificar y multiplicar, o sea, padre de muchos, bendición. Entonces, desde ese momento Jacob pasó a identificarse como Israel, que va a ser el papá de las 12 tribus de Israel, este grupo de personas que se va a transformar en el pueblo de Dios. Entonces fíjense el juego de palabras, cuando Jesús viene y lo ve a Natanael, le hace este juego de palabras. Vos sos un verdadero israelita. No sos como Jacob, que significa engañador. En vos no hay engaño. ¿Se entiende el ejercicio literario? O sea, este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. No está diciendo que Natanael es perfecto, o sea, no tiene errores. Está tratando de entrar en un juego con Natanael para decir, ¿qué me quiso decir? ¿Qué me quiso decir Jesús cuando este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño? Porque aparte, Natanael dice, ¿de dónde me conocés? O sea, no dice, no, es mentira lo que está diciendo.
No, ¿de dónde me conoces? Entonces, miren, hay un pasaje en la Biblia, en Sofonías, capítulo 3, que va a hablar de lo que significa no tener engaño. Entonces vamos a Sofonías 3, va a aparecer en la pantalla, pero si alguno lo quiere seguir de su propia Biblia mejor, para familiarizarse, pero miren lo que dice Sofonías capítulo 3, verso 9. Presten atención. Le va a hablar al pueblo de Israel, ahora vamos a entrar en contexto, pero miren lo que dice. Para ese entonces, un tiempo futuro, purificaré los labios de los pueblos. Hablando del labio, ¿no? Para que todos invoquen el nombre del Señor y les sirvan de común acuerdo. Bien, esto es en un futuro, Él va a preparar, va a purificar los labios de los pueblos para que los sirvan. Bien. Desde más allá de los ríos de Etiopía, los que me veneran, la hija de mis dispersos, traerán ofrendas para mí. O sea, desde lejos la gente va a venir. En aquel día no serás avergonzada por todas tus acciones con que te rebelaste contra mí. ¿A quién está hablando? En aquel día no serás avergonzada. ¿Quién no será avergonzada? El pueblo de Israel. ¿Bien? El pueblo de Israel, Dios le dice, vos que sos mi pueblo, ya te rebelaste 1, 2, 3, cientos de veces, pero va a llegar un punto donde yo voy a quitar la rebeldía de tu corazón. Porque entonces yo habré quitado de en medio de ti a los que se gozan en tu soberbia. O sea, hay algunos que sentían orgullo por ser importantes, ¿no? La soberbia. Y no volverás a ser soberbia en mi santo monte. O sea, va a llegar un día donde Dios va a purificar los labios del pueblo de Dios y ya va a quitar la soberbia. Bueno, no entiendo, ¿no? Mucho, pero vamos a seguir leyendo. Verso 12. Entonces dejaré en medio de ti un pueblo humilde y ¿qué? Pobre. Otra vez, no hablamos de dinero. ¿Está bien? Cuando en la Biblia habla de pobres, huérfanos, viudas, no está hablando de una situación social. Es una condición del corazón, humilde y pobre, el cual se refugiará en el nombre de Dios. O sea, Dios va a transformar los labios, la soberbia, en un pueblo humilde y pobre. Verso 13. El remanente de Israel no cometerá iniquidad, ni hablará mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa. Este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Pues ellos se apacentarán y reposarán sin que haya quien los aterrorice. A ver, el contexto es, Dios le está diciendo al pueblo de Israel que está siendo oprimido por otras fuerzas, como por Babilonia, Asiria y demás, que va a llegar un momento en que Dios va a purificar a este pueblo, le va a sacar la soberbia, porque ese es el pecado más problemático nuestro, el orgullo, y lo va a volver un pueblo humilde y pobre, ¿no? Un pueblo dispuesto. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir eso? Cuando Dios se transforme en el rey. ¿Me siguen? Dios se va a transformar en el rey. Cuando Dios se transforme en el rey, va a quitar, dice, no hablará mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa. Se apacentarán. ¿Cómo va a ser cuál va a ser la condición de ese pueblo cuando Dios reine? Según el pasaje de Sofonías. Se apacentarán y reposarán. ¿Qué va a ocurrir? Sin que haya verso, estamos en el 13, final del 13. No va a haber nadie que los aterrorice. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Cómo va a ser este reinado? ¿Qué va a haber? Paz. ¿Bien? Cuando este reine, el engaño se saca, la soberbia se saca, y ahora podemos estar en paz. Entonces el verso 14 dice, bueno, dad voces de júbilo, Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón. Verso 15, Dios ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tu enemigo. Dios, el rey de Israel, ¿ven? Dios, el rey de Israel, está en medio de ti. Nunca más temerás el mal. Entonces, va a haber paz y obviamente Dios se va a manifestar como el rey de Israel. Entonces tengamos esto en mente. O sea, hay un pasaje en la Biblia que me dice que cuando empiece a transformar las lenguas engañosas, o sea, quite el engaño,
va a aparecer el rey de Israel. ¿Me siguen? ¿Lo dejamos ahí? Bien, entonces después tenemos otro pasaje, otra frase que molesta ahí o que es difícil, que es la de, volvemos a Juan, capítulo 1, donde dice que Jesús le dice, está, debajo de la higuera te vi, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? O sea, Jesús le dice, Natanael, vos sos una persona en la cual no hay engaño, sos un verdadero israelita. Y él dice, ¿dónde me conoces? Porque te vi debajo de la higuera. Sos el verdadero rey. ¿Por qué Jesús está diciendo, o esta persona está diciendo, que cuando escucha que nos vio debajo de la higuera, él lo trata como rey? Miren, vamos a Miqueas capítulo 4. Entonces, estos profetas tan extraños, pero quizás por esto, porque nosotros no estamos tan familiarizados con estos profetas, es que nos cuesta interpretar estos pasajes, porque para Felipe, para Natanael es sencillo. Es sencillo, él escucha esta frase y ya sabe a qué está haciendo referencia. Entonces dice Miqueas 4:1. Pero en los postreros tiempos, el monte de la casa de Dios, es una expresión que indica, dice, será establecido como cabeza de los montes, o sea, va a ser rey. O sea, en un momento Dios va a ser rey y va a ser exaltado sobre todos los collados y a él correrán los pueblos. Muchas naciones irán allí y dirán, venid, subamos al monte de Dios, a la casa del Dios de Jacob. Otra vez el Dios de Jacob, ¿no? Él nos enseñará sus caminos, nosotros andaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley. O sea, hay gente que va a querer andar en sus caminos. Y de Jerusalén la palabra de Dios. Verso 3. Él juzgará entre muchos pueblos y decidirá sobre naciones poderosas, hasta las más distantes. ¿Y qué va a pasar cuando Dios tome el reinado? ¿Qué va a pasar? Miren. Forjarán sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas. ¿Qué está diciendo? Paz. O sea, si yo transformo una espada en un elemento o una herramienta de agricultura, porque es paz. ¿Está bien? Forjarán las espadas en arados y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación. ¿Qué es esto? Paz. Ni se adiestrarán más para la guerra. Paz. Sino que cada uno se sentará, ahí aparece, miren, debajo de su vid y debajo de su higuera, y nadie los amedrentará, porque la boca de Dios lo ha dicho. Y el verso 6 y 7 dice, en aquel día, dice el Señor, recogeré de la que cojea, está hablando de la oveja, la descarriada y la que había afligido. La voy a traer. De la que cojea haré un remanente, y de la descarriada una nación poderosa. Y Jehová, o Dios, reinará sobre ellos en el monte de Sión desde entonces y para siempre. Entonces, cuando Dios reine, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué ocurre? Bien, ¿cómo hace para graficar la paz en este pasaje? ¿Cómo hace el escritor para decir... quiero decirte que va a haber paz. Te lo voy a describir de esta manera. ¿Cómo? Muy bien. Debajo de la higuera. Pero, ¿qué más? Ese es el final. Ahí está. Transforma las almas en elementos de bendición. No se van a preparar más para la guerra. Entonces cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera. Y nadie los amedrentará. ¿Se entiende? O sea, cuando alguien está sentado debajo de la higuera y debajo de la vid, lo que está diciendo en realidad para nosotros es un tipo sentado debajo de un árbol. Pero para los escritores bíblicos esta imagen es, va a haber paz. Hay un rey que viene a aplicar la paz. Entonces vas a poder estar sentado debajo de una higuera con tu compañero. ¿Por qué usan estas imágenes? No lo sé. Era una manera de graficar que va a haber paz. Que el rey, que Dios se transforma en rey, y que Él va a aplicar justicia y todo va a ser bajo control. Y no solo lo dice Miqueas, sino que lo dice Zacarías 3.9. Dice, he aquí pongo, Zacarías 3.9, no lo busquen si lo pueden leer ahí para ganar tiempo. He aquí pongo una piedra delante de Josué, es una piedra única en la cual hay 7 ojos, y yo mismo esculpiré una inscripción. Miren, quitaré el pecado de la tierra en un día. Verso 10, en aquel día, dice el Señor,
cada uno de vosotros convidará a su compañero sentados debajo de su parra y debajo de su higuera. Otra vez, esto es que alguien va a estar sentado bajo un árbol compartiendo algo. Otra vez, es una expresión que está manifestando que va a haber paz cuando Dios reine. ¿Está bien? Y no solo eso, sino que también en Primera de Reyes, capítulo 4, creo que ese es el versículo que está en la pantalla, Primera de Reyes 4:20 dice: Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que está junto al mar, en multitud, y comían y bebían y se regocijaban. O sea, acá el escritor me está diciendo que cuando Salomón reinaba, eran tan numerosos como la arena que está junto al mar. ¿Qué me está describiendo esto? ¿Para qué el escritor quiere decir, che, eran un montón? ¿Qué expresa eso? Es la bendición de Dios, fructificado y multiplicado, llenad la tierra. La abundancia. ¿Por qué Faraón está enojado con el pueblo de Israel y lo quiere frenar? Porque el pueblo de Israel está fructificando y está creciendo en número. Entonces, la traducción es, cuando un pueblo crece en número, es bendición. Entonces está diciendo que cuando reinaba Salomón, Dios estaba ahí para bendecirlo, porque eran muchos, y dice, comían, bebían y se regocijaban. Verso 21, y Salomón gobernaba sobre todos los reinos, y sirvieron a Salomón todos los días de su vida. Verso 24, porque él, Salomón, señoreaba en toda la región al otro lado del río. Y verso 25, así Judá e Israel habitaron con seguridad todos los días de Salomón. Y miren la frase, cada cual debajo de su vid y debajo de su higuera. Entonces, ¿qué significa que alguien esté sentado debajo de la higuera y debajo de la vid? Que alguien que viene a reinar, en este caso Dios, trae una paz. Entonces ellos estaban esperando, el pueblo judío esperaba que en algún momento Dios manifestara su reinado. Y cuando manifestara su reinado, se iban a dar cuenta, porque la frase es, va a haber paz, y te lo grafico con una persona debajo de la higuera, sentado. Bien, entonces volvemos al relato de Juan. Entonces cuando Jesús le dice, Natanael, te vi debajo de la higuera, y Natanael enseguida dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿Se dan cuenta? Porque Natanael sabía perfectamente que la frase, te vi debajo de la higuera, es una expresión de la paz que genera el reinado de Jesús. Entonces cuando Jesús le dice, te vi debajo de la higuera, traducido es, me vas a ver como rey. Entonces Natanael dice, vos sos el rey entonces. Era verdad lo que decía Felipe. Estamos viendo el ungido, estamos viendo a Dios en persona. Y no solo ese, sino que también tenemos un último obstáculo, que es el que, claro, dice, tú eres el rey de Israel, pero solamente porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿ya te das cuenta que yo soy el rey? Van a pasar mayores cosas que esta. ¿Cuáles? Verso 51, ¿no? Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre, ¿no? Entonces, ahora tenemos otra frase también difícil de analizar, que es, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué me está queriendo decir Jesús? ¿Por qué no usan un vocabulario un poco más entendible? Pero si nosotros tuviéramos como más familiarizado el Antiguo Testamento como lo tenía Natanael, esto es muy sencillo. ¿Qué representa entonces que los ángeles de Dios ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre? Si nosotros analizamos lo que decía Manuel, vincular la historia de Jacob. ¿Qué dice Jacob después de tener el sueño que ve a ángeles descendiendo sobre una escalera? ¿Qué es la escalera? ¿Qué es una escalera? ¿Una conexión? Ahí está. Ven, yo digo, veo ángeles subiendo sobre una escalera. Me imagino, no sé, ¿no? En una obra de construcción, ángeles que suben la escalera y bajan, o de no sé, de la planta alta hacia la planta baja. No, cuando en el Antiguo Testamento aparece una escalera, es la unión entre el cielo y la tierra. Entonces es ángeles que bajan del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. ¿Bien? ¿Y qué hace Jacob cuando se despierta? Y dice, ¿qué dice? Dios estaba, qué tremendo este lugar, Dios está acá y yo no me di cuenta. Entonces, cuando ves a ángeles bajando y subiendo al cielo, ¿qué me dice eso?
¿Quién está ahí? La presencia de Dios. Entonces cuando Jesús le dice, pará, hay mayores cosas que esta, ¿cuáles? Que vas a ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, ¿quién es el Hijo del Hombre entonces? ¿Quién es? Dios. Es Dios en persona. Ahí está Dios. Es como si Natanael dijera, acá está Dios y no me di cuenta, ¿no? La expresión de Jacob. Y usa esto de Israel, engaño, para que mi mente vincule lo anterior, ¿no? Así funciona el diseño literario de la Biblia, para que yo vincule la historia, pues si me aparece engaño, es israelita, debe ser algo, tiene que ver algo con Jacob. Y después me dice que hay ángeles que bajan y suben, claramente yo lo tengo que vincular a esa historia. Pero lo que Jesús está diciendo es, acá está el nuevo templo, el lugar donde se unen el cielo y la tierra. Acá está Dios en persona. Natanael, tenés a Dios en persona. ¿Te acordás que habías dicho, de Nazaret puede salir algo bueno? No. ¿Vos creés que no? Mira, acá delante tuyo tenés al Rey de Israel, porque te vi debajo de la higuera, y tenés al Dios en persona, porque hay ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Y de hecho, la frase el Hijo del Hombre también tiene que ver con esto. En Daniel 7, verso 13, este es el último versículo que leo, dice Daniel 7, 13, proseguí mirando en las visiones nocturnas y aquí, con las nubes de los cielos, venía uno como Hijo de Hombre y llegó hasta el anciano de días. O sea, figuras raras, pero para traducir, a ver si podemos entenderlo. Vino uno como Hijo de Hombre y llegó hasta el anciano de días. ¿Quién es el Hijo del Hombre y quién es el anciano de días? Jesús y Dios, ¿no? ¿Y qué hizo el Hijo del Hombre? Llegó hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse ante él. Otra vez esta frase, ¿no? Ante él es sacerdote. Y le fue, ¿qué le fue? Concedido señorío, reino, gloria y un reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Otra vez está vinculando Hijo de Hombre al reinado y a Dios en persona. Todo el lenguaje que está usando Juan en la última parte tan extraña, tan rara, que, insisto, hubiera sido más fácil quizá para nosotros decir, Jesús llamó a Natanael y Natanael dijo, sí, te sigo donde vos quieras, se terminó la historia. Usó todo un lenguaje que para nosotros es poco familiar, pero que quiere expresar esto. Natanael, ¿estás dudando? Estás frente al Rey del universo, al Dios en persona. Y eso es lo que estás viendo. Entonces, para terminar, lo que Jesús hizo en ese momento fue, como leíamos al principio de Juan, Él se mostró como, yo soy la luz, y esa luz viene al mundo. Y esa luz ahora está empezando a llamar a un grupo de personas. Un grupo de personas que quieran y tengan el deseo de seguir a Jesús, sea lo que sea. Y cuando uno dice seguir a Jesús, sea lo que sea, ¿qué estamos diciendo? Porque parece que uno tiene que abandonarlo todo y parece que tiene que vivir una vida destruida, miserable. No, al contrario. Él nos invita a formar parte de un nuevo pacto. ¿Y de qué se trata ese pacto? De que este Dios del universo elige a un grupo de personas para que ese grupo de personas represente el carácter de Dios ante los demás. Entonces Jesús está llamando a Natanael, ¿querés formar parte de este pueblo, de este nuevo grupo de personas? Ya lo llamé a los 2 seguidores de Juan el Bautista, lo llamé a Pedro, llamé a su hermano, ahora llamé a Felipe. Natanael, ¿querés ser parte de esto? Estás viendo al Dios en persona, estás viendo el templo, porque uno dice, ¿pero por qué decís el templo? Y si en el capítulo 2 de Juan, dice el verso 19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo, ¿no? Y le pregunten, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Destruyan este templo. Y Jesús es el templo, pero ¿qué tiene que ver el templo? ¿Qué es el templo? El templo es la conexión entre el cielo y la tierra, es el lugar, es el huerto del Edén, es el lugar donde otra vez podemos tener ese vínculo con Dios. Y Jesús le está diciendo a Natanael, soy aquel lugar donde el cielo y la tierra se vuelven a unir. ¿Querés formar parte de este grupo de personas que van a intentar llevar la presencia de Dios hasta lo último de la tierra? Y Natanael dice, claro que sí.
Y Jesús empieza a formar un grupo de personas que lo van a seguir. Pero la pregunta es ¿para qué? Otra vez, porque Jesús está diciendo, esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Qué pacto? El pacto que Dios ha hecho en su momento con Abraham, en su momento con Israel, ahora con la iglesia, de formar un grupo de personas que estén dispuestos a representarlo. ¿Y de qué manera podemos representar a Dios? Insisto, no siendo tirados al piso, viviendo una vida miserable, no. Amándonos unos a otros. Mostrando otra clase de vida, otra clase de relaciones, de vínculos, de amor, de perdón. Por eso en este reino, como Jesús dice, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo es este reino? Cuando te pegan una mejilla, mostrar la otra. Cuando te piden que lleves una milla el equipaje de un romano, lo llevas 2. Pero no porque, qué garrón. No, lo llevas con alegría porque estás representando a este Dios que ama. Estás representando a este rey que perdona a alguien que tiene una deuda incalculable. En este reino, nosotros nos acostumbramos a perdonar, a soltar. Por eso, si querés formar parte de este grupo de personas que van a hacer un pacto con Jesús, con Dios, es que estamos dispuestos a mostrar algo que el mundo no está acostumbrado a conocer, que es un amor sin condición, que es un perdón diferente, es tener paciencia, es tener dominio propio, es mostrar el fruto del Espíritu. De eso se trata. Cuando nosotros invitamos a la gente a que forme parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, simplemente le nombramos la primera parte, ¿no? Tenés que aceptar a Jesús en tu corazón, tenés que transformar tu vida, arrepentirte de tus pecados y empezar una nueva vida, donde esta nueva vida más o menos se trata de portarse bien para que Dios no se enoje tanto con vos, ¿no? Lo estoy resumiendo, no digo que digamos eso, pero en general a veces uno sin querer entra en este juego. Pero es mucho más que esto. Es lo que Jesús le dice a Natanael. Natanael, ¿querés formar parte de este grupo de personas que van a hacer un pacto con Dios y están dispuestos a mostrar un carácter diferente? Nosotros invitamos a la gente a que se una a este grupo de personas, no simplemente para tratar de portarse bien desde el punto de vista moral. Estamos invitando a las personas a que sean personas que de verdad amen, que puedan relacionarse correctamente, que puedan mirarse a los ojos y que puedan decirse las cosas que hay que decirse sin maldad, hablar la verdad en amor, sin tener que dañar a otros, sino que a veces por bendecir, como nosotros hacemos con nuestros hijos, ¿no? Corregimos a nuestros hijos, es doloroso a veces, pero es por el bien de ellos. Entonces, este grupo de personas, llamada la iglesia, tiene este objetivo, representar el carácter amoroso de Dios. Y la pregunta desde Jesús ante Pedro, Felipe, Natanael, sigue siendo la misma. ¿Querés formar parte? ¿Querés seguirme? ¿Sí a qué? A formar un grupo de personas que quiera mostrar el amor de Dios a otros. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata la iglesia. La iglesia es personas que han decidido firmar un pacto. Nadie las obligó, nadie las manipuló para que entraran en este pacto. Fue una invitación de parte de Dios. ¿Querés formar parte de este nuevo pacto que es gracias a la sangre derramada de Jesús, que derramó en la cruz, la que nos permite hoy poder firmar este pacto, decir, sí, yo quiero pertenecer a ese, quiero tener el privilegio de ser parte de este pacto, quiero tener el privilegio de formar parte de este grupo de personas, las cuales vamos a tener un objetivo bastante complicado, pero no deja de ser privilegiado, que es de amarnos unos a otros, entre nosotros. ¿Cómo nos amamos? ¿Cómo nos confrontamos? De eso se trata el pacto que Dios nos ha invitado. Por eso, si en esta mañana venís por primera vez o hace poco tiempo que venís, el mensaje es este. Simplemente Dios te está invitando a que formes parte de este grupo de personas. Puede ser este, puede ser cualquier otro. Pero es un grupo que, insisto, es un pueblo que tiene una sola intención. Y que es mostrar a Dios a otros a través de la manera en que nos relacionamos. La manera en que nos perdonamos. En que dejamos de competir. En que no hacemos lo que, por ejemplo, hacían las esposas de Jacob, el engañador, que se peleaban por tener hijos y competían para ver quién tenía más. Y no somos como Jacob, que quiso robar una primogenitura, quiso ocupar un lugar de privilegio y engañó a su papá y fue usado por su mamá para robarle la primogenitura. Ya soltamos ese engaño. Ahora somos ese israelita verdadero en el cual no hay engaño, en el cual queremos ser diferentes, amar a otros, perdonar, soltar. Y si hace poco que venís,
Esa es nuestra invitación. La iglesia continuamente está cada domingo intentando expresar que nuestro deseo es que formes parte de este grupo, que formes parte de esta nueva, como leía Israel hoy, ¿no? Esta nueva creación. Somos una nueva creación. Ya dejamos atrás la maldad, el engaño, la mentira, la competencia, el orgullo, la soberbia. Dejamos atrás eso para empezar una nueva vida. Esa es nuestra invitación como iglesia. Por eso si venís por primera vez, esa es nuestra invitación. Si después querés hacer esto, querés formar parte de este grupo de personas, yo te invito a que hables con cualquiera de nosotros para que puedas saber un poco más de qué se trata. Pero así como Jesús le dijo a Natanael, vengan y vean. La luz resplandece sobre las tinieblas y la luz es el amor de Dios que sobrepasa nuestra maldad. Oramos. Señor, gracias porque sin merecerlo, sin saberlo, sin entenderlo, nos has invitado a formar parte de este reino de la luz. Nos has invitado a rescatarnos, como veíamos esta mañana también, de la oscuridad, de las tinieblas, de la muerte, de la maldad, del egoísmo. Nos has sacado de ese, nos has rescatado de ese lugar. Y Señor, gracias porque sin merecerlo otra vez, sin entender cómo fue, empezamos a formar parte de este nuevo pacto, este nuevo grupo de personas, esta nueva creación, que son simplemente personas como Natanael, porque quizás llegamos como Natanael, ¿no? Señor, ¿puede salir algo bueno en Nazaret? De verdad, el Evangelio puede ser algo bueno. En serio, en el Evangelio te enseñan a amar, a perdonar. En serio, en el Evangelio uno tiene que aprender a soltar, a no competir. ¿Será eso algo bueno? Vengan y vean, dijo el Señor. Y Señor, queremos ser fieles representantes de este ministerio de la reconciliación. Porque nos has elegido, nos has rescatado de las tinieblas, nos has trasladado a tu reino de la luz para que podamos expresar las virtudes de aquel, no de nosotros, las virtudes de aquel. Porque tú eres el Redentor, tú eres nuestro Padre, tú eres el que tiene el poder, la soberanía sobre todas las cosas. Ayúdanos a entender y a valorar el compromiso de formar parte de este grupo de personas que han firmado un pacto contigo, Señor. Es un privilegio. Te bendecimos, te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y feliz día a todos los padres.